Sí, para mí tener un pensamiento crítico pasa por ser un libre pensador. La persona que no es libre pensadora, que no piensa por sí mismo, que no razona por sí mismo, que repite como un loro, como un cotorro, acertijos ajenos, que ni siquiera se pone a analizarlos o a pensarlos o a dudarlos, esa persona no es un libre pensador y no es tampoco una persona con pensamiento crítico. La persona con pensamiento crítico, reitero, para mí, lo primero que debe tener es ser un libre pensador, pensar por sí mismo, ¿eh? Dudar de todo, todo cuestionarlo. Después, podrá decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto tal vez no sea así, pero sí pensar por uno mismo. Eh, Habría que hacer un examen mucho más profundo de qué es pensar. José Ingenieros, un filósofo argentino, escribió un libro maravilloso que se llama El hombre mediocre. Y en ese libro decía que en realidad el problema no es dejar de pensar, no es aquietar la mente, dejar la mente callada, sino aprender a pensar, aprender a pensar. La psicología social te enseña que uno tiene que desaprender todo lo aprendido, volver a aprender, ¿eh? Reaprender, sacarse de la cabeza todo aquello que nos han enseñado y que nos han metido en la cabeza y que nos hemos metido en la cabeza. Una persona que, por ejemplo, eh, Jesucristo o Jesús de Nazaret, como se lo quiera llamar, para todos los católicos y para todos los, bueno, para todos los católicos tiene una misma definición. Y si uno pone un católico atrás del otro, hasta llegar a 1 millón de católicos, todos te van a dar la misma definición. Ahora, para todos los comunistas, esa misma persona tiene la misma definición. Y si uno pone uno atrás del otro, los comunistas, todos te van a dar la misma definición. Entonces, y lo mismo si pones, yo qué sé, a un budista o a uno del Islam o lo que sea. Entonces, ¿cuál es la verdad de esa? Pues ninguna. Ni la definición de los católicos ni la definición de los comunistas. La verdad tendrás que verla tú, descubrirla tú, por ti mismo. O tal vez la cosa en sí tenga una verdad que no puedas descubrir. Pero sí saber que tienes que dudar de todo eso. Que tienes que dudar de que alguien te repita como un loro, como un cotorro, la definición sobre algo que es aprendida en un libro, que otro ha razonado. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, eso no es ser un libre pensador y eso no es tener un pensamiento crítico. Tener un pensamiento crítico es dudar de eso. Entonces, tener un pensamiento crítico, lo primero que debe tener es eso, pensar por uno mismo las cosas, eh, sacarse de la cabeza todo eso. Si tus padres son católicos o si tus padres son comunistas, te van a enseñar que Jesucristo o Jesús de Nazaret es eso. Y eso no es así. Pues nada, y después está lo otro que en realidad Nietzsche decía un poco, algo así como que primero para descubrir la verdad hay que descubrir la mentira. Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque es un proceso que veo que me ha pasado a mí, de descubrir muchísimas mentiras para después empezar a ver cuál es la verdad detrás de esa mentira. Entonces, por ejemplo, en mi país, en Uruguay, durante 25, durante 30 años, la gente estuvo peleando porque un partido político de izquierda llegara al gobierno. Pero es más, hubo dictadura en ese proceso de pelea,
¿no? Una dictadura militar. Entonces mucha gente fue presa, torturada, muchos hijos murieron porque los padres eran comunistas, socialistas, o yo qué sé, o de cualquier vertiente, porque la izquierda en Uruguay es un conjunto de izquierdas, de partiditos chiquitos de izquierdas que todos juntos forman un partido grande. Entonces están los comunistas, los socialistas, bueno, de todo se ha inventado para estar ahí adentro. Y mucha gente fue torturada, fue maltratada sus mujeres, sus maridos, sus hijos desaparecidos, muertos, muchos muertos, después de ser torturados, después de ser peleando porque ese partido llegara al gobierno. Y resulta que cuando llegó al gobierno, todos descubrieron lo que muchos de nosotros veníamos diciendo desde hacía mucho tiempo atrás y no entendíamos esa pelea, y era que ese partido resultó ser lo mismo que los otros, que los de derecha o los de centro derecha que estuvieron en el gobierno de Uruguay. Entonces, todo lo que hiciste, toda la pelea que hiciste, todo lo que sufriste, todo lo que hiciste, porque en realidad otro fuera el que llegara a presidente, y no tú, sino otro. Creyendo que eso era la solución, que aquello iba a cumplir tus sueños utópicos, ¿no? Como te hicieron creer. Y resulta que tu vida, cuando ese partido fue durante 20 años, tuvo el poder en mi país, resultó ser tu vida exactamente la misma. Tener que levantarte temprano, ir a trabajar 8 horas a la fábrica o a donde sea que tuvieras que trabajar, poder subsistir, tener los mismos problemas para llegar a tener el dinero para pagar el alquiler, para comer, para pagar la luz, el agua y todo. Entonces, tu vida era exactamente la misma. La que cambió fue la vida de aquellos que se hicieron presidentes, ministros de Economía, de Cultura, de vicepresidentes, senadores, de algunas familias. Porque resulta que al final la pelea democrática es entre familias. Es más, cuando ese partido de izquierda 20 años después perdió otra vez, porque la gente dijo, bueno, voy a seguir cambiando, y seguir cambiando significa votar a los hijos de aquellos que habían sido presidentes 40 o 50 años atrás, o a los nietos. Y eso en realidad no cambia nada, es lo mismo, porque esos hijos o esos nietos van a ser iguales que aquellos padres, que aquellos abuelos, entonces no va a cambiar nada. Y cuando esa izquierda perdió, después de haber ganado 3 o 4 veces seguidas, a la derecha, izquierda lo digo entre comillas, ¿no? Le preguntaron a la señora de uno que era el principal, el más querido de ese gobierno de izquierda. Y la señora contestó, bueno, perdimos, pero durante 4 elecciones seguidas le ganamos a la familia tal y a la familia tal. Ahora les tocará a ellos ser los presidentes, pero la familia tal y la familia tal perdieron 4 elecciones seguidas con nosotros. Y al trabajador que se levanta todos los días para ir a
a pelear el pan, la comida para sus hijos, ¿qué le importa realmente si la familia tal o la familia tal le va bien, le va mal, gana o pierde en este jueguito llamado democracia? Pues sí le importa, porque después va, vota, pelea, hace... ¿eh? Aunque en este jueguito llamado democracia casi todo el mundo, si se tiene que vender, se vende. Lo he visto muchas veces, de gente que es una cosa y si la otra le ofrece un terreno, una casa, una vivienda o un puesto bancario, lo que sea, ¿no? Un trabajo, pues se vende. Entonces, a la hora de tener pensamiento crítico, es eso también, es ver la mentira que hay en todas esas cosas para descubrir la verdad. ¿Y cuál es la verdad de todo eso? Pues que el sistema democrático es un sistema inventado para jodernos a todos los pobres, los trabajadores y a aquellos que no son tan pobres también del mundo, que es un juego y una pelea entre familias que comienza por un ayuntamiento, por una región, que sigue por un departamento, que continúa por un país entero y después por el mundo entero, porque el mundo entero lo que hay son familias, dueñas del mundo, familias, que tienen multinacionales, que tienen... Sí, pero son familias. Y la pelea que hay entre esas familias por adueñarse del mundo. Cuando te dicen que Estados Unidos va a dejar de ser el mayor imperio y el dueño del mundo, y va a pasar a ser China, y va a pasar a ser Rusia, en realidad lo que tendrían que decirte es que la familia tal y tal y tal de Estados Unidos va a dejar de de ser dueño del mundo para que la familia tal y tal y tal China, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor haya una familia de Estados Unidos, una familia de China y una familia de Rusia, dueñas del mundo, y no haya tanto conflicto y tanto problema. ¿O tú te crees que Putin quiere ser el dueño del mundo y va a ser el dueño del mundo, por eso está invadiendo Ucrania y extendiéndose? No, no, Putin está haciendo lo que la familia tal, que yo no sé quién es, ¿no? No podría decirte un nombre ni nada, pero la familia tal en Rusia lo manda a hacer eso. Entonces, cuando se habla de pensamiento crítico, en realidad, para mí el pensamiento crítico es poder pensar por uno mismo las cosas todas y no ser un cotorro repetidor de acertijos ajenos. En todo, en todo. Hasta en uno mismo. Mirarse en un espejo y ser crítico con uno mismo. En, en las cosas que hacemos, que pensamos. Y sobre todo en las cosas que creemos. Mira, te voy a contar una anécdota. El otro día estaba hablando con un amigo de muchos años atrás, para que te fijes de cosas que pasan en mi país, de cómo la gente es en realidad. Te voy a contar dos cosas. Primero, que siempre fue un comunista, siempre estaba en los comités de base del barrio y haciendo pintadas y militando para que los comunistas, para que la familia tal llegara al poder en Uruguay. Claro, él siempre buscó algo para él también, ¿no? No voy a decir que no, seguramente.
pero siempre fue comunista y militó, hizo muchas cosas. Te diría casi que a diario se lo veía militando, ¿no? Haciendo cosas porque ese partido llegara al poder en Uruguay. Pero un día tuve la fortuna de que los padres le dijeron, bueno, no vas a seguir viviendo aquí toda la vida. Tenemos la posibilidad de sacar un préstamo bancario muy grande y fíjate, si te compras 2 camiones y comienzas a trabajarlo y empezar tu empresa de transporte con camiones, o, o fíjate lo que haces. Y cuando tuvo todo ese dinero, en una cuenta bancaria, por supuesto, decidió que, como los padres o el abuelo, no sé, eran italianos, hacerse italiano e irse para Italia, para un país capitalista, con un gobierno capitalista, ¿no? ¿Y por qué no se fue para Cuba? ¿Por qué no se fue para la URSS, que en aquel momento existía, o Rusia, no sé, a la cual defiende tanto ahora? Se fue para Italia. Entonces eso en realidad te muestra que la gente muchas veces dice creer cosas. La gente te hace creer que creen realmente en eso, a muerte, y no es así, es mentira. Se mienten ellos mismos, pero sobre todo es como... Y lo que pasa es lo siguiente, mira. Entonces, claro, durante muchísimos años dejamos de hablar, de vernos, porque era muy amigo mío, ¿no? Dejamos de hablar. Y muchísimos años después continuamos hablando, pero hablando por WhatsApp. Y, y claro, la comunicación era, ¿cómo estás? Tantos años, ¿cómo va? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando ahora? Y bueno, pero en algún momento a él se le ocurre pensar, o se le ocurre preguntar, ¿cómo sigo pensando yo la vida y el mundo y todo eso, ¿no? Y me dice, usted sigue siendo igual, rebelde, que no cree en esto y que no cree en aquello. Y claro, yo soy muy directo en algunas cosas, ¿no? Le digo, mirá, al final los comunistas, o el Partido Comunista que tanto peleaba en Uruguay, obtuvo el gobierno en Uruguay. Pero vos no estabas, vos te fuiste cuando, tanto que peleaste y cuando tuvo el gobierno, llegaron al gobierno, vos no estabas ahí, te fuiste. Yo sí estaba en Uruguay. Y la verdad que a mí fue exactamente lo mismo. Me tuve que levantar todos los días para ir a trabajar, pelearla, luchar, romperme el lomo trabajando para poder sobrevivir. No me cambió absolutamente nada. O sea, de un día al otro pasé a hacer exactamente lo mismo. Un día estaba con un gobierno de derecha trabajando como un loco todo el día, y el otro día estaba trabajando con un gobierno comunista, trabajando como loco todo el día, y era exactamente lo mismo. Es más, ni siquiera me di cuenta de quién estaba en el gobierno porque no pasó nada. Pero aparte de eso, él me dice que sigue siendo igual, sigue pensando igual, sigue pensando exactamente lo mismo. Y orgulloso y clama a los 4 vientos que sigue pensando lo mismo, que no ha cambiado. Que esta persona de 55 años o de 50 y pico de años o de 50 años sigue pensando lo mismo que aquella persona que cuando tenía 18, 19, 20 años.
Y eso es buenísimo para él. Eso es su orgullo. Eso lo proclama a los cuatro vientos. Sigo pensando lo mismo. Y claro, yo me quedo, no lo puedo creer. ¿Cómo vas a pensar lo mismo 30 años después? No has aprendido nada. No aprendiste nada en 30 años. No, ¿cómo, cómo puede ser que yo con mis 55 años piense lo mismo que cuando tenía 20? ¿Qué va? Yo he aprendido una cantidad de cosas en estos 35 años. Cosas que me han hecho cambiar, razonar, verlas, reverlas. Pero es eso, ¿no? Y hay gente que me conoció cuando tenía 20 años, que me escuchaba decir ciertas cosas, y ahora, a mis 55, ya no las digo, o digo cosas contrarias incluso. Lo que pasa es que hay que ser fuerte para eso, ¿no? Yo me acuerdo que yo fui militante de mucha cosa social, de muchas cosas en mi barrio y en mi país y en mi ciudad. Fui militante ecologista, social, estuve metido en agrupaciones anarquistas o de izquierda radicales. Y todo eso un día lo dejé, porque me di cuenta que no servía para nada, que eran egos personales peleando y luchando entre sí. Incluso los anarquistas peleaban contra otros anarquistas, que eran de una agrupación diferente. Entonces todo eso lo dejé, porque era el juego del sistema y vi que eso no iba a cambiar nada ni iba a nada. Y todo eso lo aprendí y lo dejé. Claro, cuando lo dejé, pasé a escuchar radio y a mirar televisión en mi casa. Porque antes hacía una cantidad de cosas después de trabajar. Yo me acuerdo que llegaba de trabajar, me bañaba y salía. Todos los días tenía algo. Una reunión por esto, una reunión por aquello. Y de repente pasé a no tener más reuniones de más nada. Y me tuve que comprar una radio y me tuve que comprar un televisor. Porque estaba en mi casa. No quiero decir con esto que es bueno quedarse en la casa y no hacer nada. No. Sino que hay que ser muy valiente para renunciar a lo que uno cree, a lo que uno hace, a esa rutina diaria de hacer cosas, ¿no? Y darse cuenta que uno está equivocado, que uno está, que eso que uno cree no sirve, no sirve, que uno está errado, equivocado, porque al final yo lo que me cuestionaba era yo, porque estoy seguro, segurísimo, que mucha de la gente que peleó y que luchó por un país mejor y por una condición mejor para las personas, para los habitantes de ese país, lo hicieron porque realmente lo sentían así. Entonces yo no cuestiono a esa gente. Mucha gente está equivocada, pero en su interior la pelea que hacen es porque sienten de corazón que aquello le va a dar una vida mejor a los demás. Entonces yo a esa persona no la puedo cuestionar. Entonces me cuestiono yo, en mi creencia, estoy equivocado, estoy errado, esto que estoy haciendo, a donde estoy yendo, no sirve. Es lo mismo que lo otro y no va a producir ningún cambio ni ninguna mejora de nada. Y hay gente que orgullosamente dice, 30 años después, sigo pensando lo mismo, sigo diciendo lo mismo y sigo repitiendo lo mismo. La libertad, la libertad, uno de mis ideales de toda la vida, comienza por lo psicológico. Por ahí comienza. Si no somos libres psicológicamente cada uno de nosotros, nunca seremos libres. Mucha gente te dice, pero uno nunca va a ser libre, uno nunca puede ser libre, uno nunca va a ser libre totalmente, claro, pero uno puede ser
lo mayormente posible libre. Y uno puede ser libre, por ejemplo, psicológicamente. La libertad psicológica es lo que te va a dar el pensamiento crítico, el ser tú mismo, el pensarte, el razonarte, el verte, el mirarte al espejo y decir, yo en 30 años he cambiado, he aprendido. ¿eh? Yo cuando tenía 18 años pensaba que la selección uruguaya era la mejor selección del mundo. Hoy con 55 me doy cuenta que no es la mejor del mundo. Y si alguien de otro país viene y me dice, ¿tú crees que la selección uruguaya es la mejor del mundo? Pues no, no lo es. Y no me cuesta decirlo. Es más, lo digo con orgullo porque lo he aprendido. Y lo mismo con Peñarol, con Nacional, con lo que sea. O con el Barcelona, o con Madrid, o con lo que sea. Y lo mismo con, un, con una creencia política o religiosa o lo que sea. Bueno, esta es una reflexión que hice cuando me preguntaron sobre el pensamiento crítico, sobre el libre pensar. Una periodista argentina que me preguntó eso. Y bueno, fue un poco lo que contesté esa vez. Un audio que anda por ahí y que lo utilizamos para aquí, para este primer programa de El clavo en el cerebro. Ya estaremos subiendo el segundo y tercer programa, así que nos vemos y gracias por escuchar.